Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube que hemos creado por esta cuestión de educación virtual. Nuevamente, yo soy la señora Yapur y quiero hablarles hoy un poquitico del examen de este año 2020 de AP de literatura. Como sabemos, va a ser por unidades, el curso está diseñado por unidades y vamos hoy a estudiar la primera unidad. Recuérdense que hemos enseñado el curso en orden cronológica, empezando por la época medieval. Vamos a hablar y vamos a tener en mente un poquitico el contexto histórico. Recuérdense que esta época medieval es muy importante recordarnos la influencia que tuvieron los árabes en el sur de España durante más de 800 años, dejando allí en el sur de la península ibérica su cultura, su modo de comportarse, su religión, su arquitectura, bellas obras arquitectónicas que podemos apreciar todavía hoy en el sur de España. También el idioma quedó marcado, dejaron vocablos del árabe, entre ellos todas aquellas palabras que empiezan con algodón, almohada, la palabra alabándole a Alá, su Dios, oh Alá, ojalá, de ahí el artículo que se usa, lo que hoy reemplazamos con él en el español. Una de las palabras importantes, algunas de las obras que vamos a estudiar en el medioevo, que son dos, una prosa y una poesía. En la poesía vamos a ver la palabra alfaquí, como un viejo sabio que influyó mucho en la obra que vamos a estudiar. Bueno, vamos a empezar primero que en esta unidad número 2 estudiamos dos obras, para que lo tengan y pueden tomar apuntes para que así vayan repasando. En estas dos obras vimos una prosa didáctica, una escritura que deja una enseñanza, ¿ok? Didáctica, enseñanza. La prosa didáctica que estudiamos fue un cuento corto, el cuento número 35, XXXV, ¿no? Números romanos 35, de lo que le aconteció a un mozo o un mancebo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava. ¿Okay? Es el cuento número 35 de un libro titulado El Conde Lucanor o Libro de Patronio, escrito por uno de los grandes escritores de la época, Don Juan Manuel. Don Juan Manuel es el escritor de este libro y por ende de este cuento. Y era un hombre ilustre de la época, sobrino de Alfonso X el Sabio y muy apreciado, un hombre muy inteligente. En este cuento número 35 vemos los personajes principales, el conde Lucanor y su criado Patronio. Hay una serie de cuentos, casi todos empiezan de lo que le aconteció, el número 35, de lo que le aconteció a un mozo, un mancebo, muchacho, un joven, que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Y lo que pasa aquí es que el conde Lucanor le pide consejos a su criado, a Patronio, y le pide por favor que lo ayude, que tiene un amigo que se quiere casar con una muchacha que es muy violenta, muy fuerte. Y Patronio, con mucho cariño y recomendación, le habla de lo que le pasó a un amigo suyo. Y aquí es que vemos un cuento dentro de otro cuento, conocido como metaliteratura, metaficción, metacuento, y también una estructura que conocemos como caja china. Caja china, cuento dentro de otro cuento. Bueno, pues hay una serie de eventos, todos ellos muy violentos. El hombre le dice, yo conocí un muchacho que tomó este reto, ya que no tenía buena posición económica y la familia de la muchacha sí. Y lo que hizo para imponerse desde un principio, que aquí la enseñanza didáctica, la moraleja, siempre demuestra desde un principio quién eres para que se te respete. Y esto lo vemos al final del cuento en verso, muy bonito escrita ahí la moraleja, con una rima, un par de versos para saber que desde un principio uno tiene que imponerse y enseñar quién es para que se le respete. Bueno, hay diferentes incidentes. El muchacho se casa con la muchacha y la noche de la luna de miel le dice, primero un perro, ponme agua en las manos. El perro no lo hace, violentamente le corta la cabeza.
Aquí vamos a ver un recurso estilístico muy importante que es hipérbole, exageración. Lo vamos a ver durante todo este cuento. La exageración es bien marcada. Después le dice un gato, gato, ponme agua en las manos. También le corta la cabeza en 100 pedazos y la mujer petrificada. Y por último a su caballo, que era lo más deseado en esta época, tener un caballo era una cosa bien grande, y al caballo le cortó también la cabeza en 100 pedazos. Viendo aquí una violencia animal violenta, extrema, pero esto es lo que hace este hombre para imponerse. Así la muchacha quedó asustada. Él le dice, ponme agua en las manos. En el momento ella, aquí está el agua, por supuesto. Después es tradición a la familia de los árabes, después de la luna de miel, al otro día ir y ver cómo le fue a la familia. Y bueno, pues ahí ven que sale la muchacha y le dice, cállese, no hablen. Muy asustada. Todos pensaron que quizás había matado a un muchacho, pero no se dieron cuenta después de lo que sucedió. En fin, el mensaje de este cuento: siempre demuestra desde un principio quién eres. Aquí vemos recurso estilístico importante, hipérbole. Vemos estructura de la obra importante, la metaliteratura, el metacuento, la metaficción, cuento dentro de otro cuento, caja china. Y pues vemos la importancia de este cuento medieval. La segunda obra en esta primera unidad, que la primera unidad es la época medieval, vemos un romance. ¿Qué es un romance? Un romance es una poesía que tiene una métrica especial. Romances son versos octosílabos con rima asonante, y vemos como el romance del rey moro que perdió la lama, que no conocemos el autor, es un autor anónimo, desconocido, nos habla de la última ciudad que se perdió en este reino, la ciudad de Alhama. Pues viene un mensajero y le dice a aquel rey moro que Alhama ha sido perdida, y él violentamente agarra las cartas, las quema, nuevamente viendo en esta época medieval la violencia. ¿Ok? Hay tres motivos muy marcados por los que el rey moro pierde a Alhama, y se menciona a lo largo del poema. Primeramente, no escuchó a la familia de los Abencerrá, no escuchó al alfaquí, un viejo sabio que le trató de dar consejos a ese rey moro, pero él obviamente no puso ninguna atención. Segundo, mató a la familia que ayudaba, a la familia poderosa, que eran los Abencerrajes. Cuenta la anécdota que por celos mató a todos los hombres de los Abencerrajes. Y por último, confió en los tornadizos. ¿Quién eran los tornadizos? Aquellos que cambiaron de religión, pero en realidad cambiaron, o cuáles eran sus sentimientos. Confió en ellos. Tres razones por las que el rey moro pierde a Alhama. Vamos a analizar este romance. Aquí vemos las sociedades en contacto, moros y cristianos. Vemos sociedades en contacto. Vemos también que es un romance fronterizo. Hay diferentes tipos de romances. Este es de rasgo fronterizo. ¿Ok? Vemos también la violencia, como el moro quema las cartas, las rompe, actúa violentamente. Vemos la métrica de lo que es un romance. Recuerden también que los romances fronterizos, como les había dicho, tienen rasgos especiales. Hay algo muy especial que vemos en esta obra, que es el estribillo. El estribillo es aquel verso que se repite al final de cada estrofa. Y el estribillo en esta obra da el tono de la obra, un tono solemne, un tono de lamento. ¡Ay de mi Alhama! ¡Ay de mi Alhama! Y vemos ese tono de tristeza, lamento, pérdida. ¿Ok? También vemos que pueden los romances empezar o terminar en media res. En media res no sabemos, nos quedamos sin una conclusión o un principio marcado, pautado, detallado. Para resumir, chicos, vemos la violencia en ambas obras estudiadas en el medioevo, las dos, una prosa didáctica de lo que le aconteció a un mozo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava, cuento número 35 del libro del Conde Lucanor o el libro de Patronio, escrita por don Juan Manuel,
Y una poesía con corte de romance. Recuérdense, los romances llegaron por los cantares de gesta. Eran cantares que hacían los juglares y de ahí surgieron estas poesías que han sido muy importantes. De hecho, hoy en día todavía escuchamos algo de romances en nuestra literatura. Después Federico García Lorca hizo un trabajo muy bonito en su libro romancero gitano, rescatando los romances, pero eso lo veremos más adelante. Romance del Rey Moro que perdió al ama, anónimo, con un toque también de violencia. Un poema con un tono de solemne de lamento, y en estas dos obras de la unidad 1, que es la época medieval, vemos estas dos obras que son muy importantes para este currículum de AP de literatura. Ahora, quiero mandarles una asignación. Quiero que me escriban un ensayo para que practiquen comparando estas dos obras, la poesía, el romance del Rey Moro que perdió al ama, y el cuento número 35, la prosa didáctica, y que me digan cómo vemos reflejado el tema de la violencia en estas ambas obras de la época medieval, y cómo vemos los rasgos medievales en esta obra. ¿Ok? Muchas gracias. Espero que este repaso de la unidad 1 les haya gustado. Pueden dejar sus comentarios, pueden escribirme y yapur@dayschools.net. Los quiero, manténganse en casa, cuidándose mucho, y nos veremos pronto. ¿Ok? También pueden visitar mi webpage, missyapur.webnode.com. Los quiero. Feliz día. Chao.